Careca, Romario, Bebeto, Ronaldo, Adriano. Son solo algunos de los grandes delanteros de la selección de Brasil de hace unas décadas atrás. En comparación a ellos, en los últimos 20 años, Brasil dejó de tener un 9 letal en la selección, y el problema está empeorando año tras año, siendo hasta objeto de ridículo. El gran dilema de Carlo Ancelotti será elegir a los referentes de su ataque para esta copa. Aquí analizamos las opciones que tiene, desde los nombres más conocidos hasta algunos que aparecieron en el último momento. El problema del 9 de la selección es claro al ver los resultados de la última eliminatoria. De los 24 goles que anotó la canariña en el ciclo, solo 2 fueron anotados por los que pueden ser considerados centrodelanteros. Después, los goles del equipo fueron de extremos, desde Rafinha, Rodrigo, Vinicius, Luis Enrique e incluso Neymar al inicio de la campaña. En el último año también se sumó Estevão como referente del ataque, otro extremo más. Para muchos hinchas, la falta de un 9 de raza es una de las razones por las que Brasil no ha salido campeón de un mundial en más de 2 décadas. Varios han jugado en aquel puesto, pero ninguno convenció, con el peso de la casaca siendo muy pesado y las expectativas muy altas para el rendimiento que mostraron en cancha. Ahora Ancelotti deberá elegir entre varias opciones, pero sin que ninguno sea un titular indiscutido, considerando sus rendimientos a nivel clubes y en la propia selección. Comencemos por el nombre más rechazado por el público recientemente, el que fue titular en el Mundial pasado, Richarlison. Richarlison tuvo un gran comienzo en el Mundial de Qatar, anotando 3 goles hasta octavos de final, incluyendo una increíble tijera ante Serbia. El problema es que, desde el partido ante Corea del Sur el 5 de diciembre del 2022, nunca volvió a convertir un gol con la selección. Hasta ese entonces había marcado 20 goles con la canariña, incluyendo 10 en el 2022, pero desde aquí la sequía fue total. Esta sequía vino de la mano de su caída en rendimiento al ir al Tottenham ese mismo año. En su primera campaña aquí, su rendimiento fue pésimo, apenas marcando 3 goles y siendo suplente en todos los torneos. Nunca pudo levantar su rendimiento a niveles de un 9 exitoso como su ex compañero Harry Kane, con su mejor temporada siendo la de 2023-2024 anotando 12 goles. En sus 3 temporadas, nunca superó el 50% de minutos jugados, siendo suplente en la mayoría de los partidos. Esta presión afectó de gran manera al delantero, y esto se vio en la selección. Tras fallar una chance clara y ser cambiado ante Bolivia en el 2023, se puso a llorar en el banco de suplentes. Desde aquí en más no fue convocado por casi 2 años. Lo positivo para él es que esta temporada ha sido la mejor desde que llegó a su club, anotando 8 goles hasta enero con los Spurs. También volvió a ser convocado por Carlo Ancelotti, jugando 6 partidos en el 2025, aunque la mayoría de suplente. Richarlison es considerado un delantero que gana jugadas por su esfuerzo y presiona a los rivales, más que por su técnica o capacidad de definición. Esto quedó en evidencia en los últimos años cuando tuvo mayores exigencias en el Tottenham. Uno de los delanteros favoritos a conseguir un puesto es João Pedro, hoy delantero del Chelsea. João Pedro tuvo buenos rendimientos en el Brighton, consiguiendo su primera convocatoria en el 2023. Desde entonces disputó 6 partidos con la selección, pero no anotó un solo gol. Tampoco se destacó como un goleador de grandes números en sus equipos anteriores. Su máxima campaña goleadora fue de 11 goles con el Watford en la Championship de Inglaterra, mientras que con el Brighton anotó 10 goles en su última campaña de Premier League. ¿Por qué entonces es uno de los favoritos? Por su rendimiento actual. Fue comprado por el Chelsea, demostrando su calidad al anotar un doblete en el Mundial de Clubes ante su ex club Fluminense y un gol en la final ante el PSG. Es un delantero versátil que ya jugó mucho como enganche o extremo en otros de sus equipos. Su buena técnica hace que se adapte bien a diferentes esquemas y que pueda ser útil al equipo sin tener que convertir, como lo fue Olivier Giroud para Francia en varios torneos, aunque con otra forma de jugar. En esta campaña ha anotado 9 goles en 30 partidos, un número no muy alto, pero mejor que varias otras opciones. Al igual que Richarlison, no es un número 9 de área, algo que hasta ahora Brasil no ha encontrado. Otro nombre importante para la lista brasileña es Matheus Cunha del Manchester United. Fue convocado por primera vez en el 2021 y desde entonces disputó 19 partidos con la selección, pero solo anotó un gol, que fue en la goleada por 4-1 ante Argentina en 2025.
Cunha fue uno de los ausentes del Mundial 2022, luego de una muy mala campaña para el Atlético Madrid. Para el delantero fue uno de los momentos más dolorosos de toda su carrera, ya que era uno de los atacantes brasileños con mayor proyección en Europa en ese momento. Al igual que João Pedro, Cunha es un delantero móvil, con buen manejo de balón. Su mayor problema es que tiene alma de media punta más que de atacante de área, jugando lejos de la zona de definición, buscando dar más pases que definir jugadas. Esto se ve en su récord con la selección y también a nivel clubes. Su mejor campaña fue con el Wolverhampton en la temporada 2024-2025, anotando 17 goles en la campaña. El problema es que esa temporada fue una excepción, ya que ahora con el United solo marcó 5 goles en 22 partidos. Su versatilidad podría asegurarle un lugar en la lista, aunque su estilo sería similar al de João Pedro. El otro delantero que marcó un gol en las eliminatorias fue Igor Jesús del Nottingham Forest. Igor estaba fuera del radar jugando en Emiratos Árabes hasta que llegó a Botafogo en el 2024. Aquí empezó a convertir goles, ganando la convocatoria en el momento de peor rendimiento de los atacantes brasileños. En su primer partido anotó un gol ante Chile para que Brasil gane por 2-1. En total disputó 5 partidos con la selección, sumando solo ese primer gol. A diferencia de los delanteros anteriores, Igor Jesús juega más como un atacante tradicional, ganando muchas pelotas por arriba y sirviendo de referencia en el área. Esto podría servir al equipo para tener alguien que defina las jugadas y anote de cabeza. Su mayor problema es que su rendimiento desde que llegó al Nottingham Forest ha sido pésimo. Solo marcó 2 goles en la Premier League, aunque sí sumó 9 tantos contando las otras competencias. La gran promesa entre los centroatacantes de Brasil es Endrick. El chico de 19 años explotó con el Palmeiras con apenas 16 años y su nivel fue tal que se ganó una convocatoria en el 2023, siendo el cuarto jugador más joven en la historia en jugar por la selección. Para marzo de 2024 había marcado su primer gol nada más que en Wembley y siguió sumando partidos con el equipo. En total hasta hoy jugó 14 partidos y anotó 3 goles. Endrick no es un delantero alto, con solo 1,73 m de altura, pero sí es uno con enorme velocidad, potencia y definición, lo que le da la capacidad de convertir todo tipo de goles. Tiene gran dominio de balón para encarar a los defensores y buena ubicación para aprovechar los espacios en el área y definir. El gran problema de Endrick fue su situación en el Real Madrid. Comprado por 60 millones de euros, era visto como una gran promesa, pero que, de forma inevitable, quedaba detrás de Kylian Mbappé en el ataque merengue. Apenas jugó 8 partidos de titular en la campaña 2024-2025, marcando 7 goles, un promedio alto por minuto. Cuando llegó Xabi Alonso quedó aún más relegado, casi sin ingresar al campo de juego en todo el semestre. Esto lo dejó fuera de las convocatorias del 2025, con Ancelotti incluso diciendo que tendría muchos mundiales para jugar, casi descartando. Apenas disputó 100 minutos en la primera mitad del año sin anotar un gol. Por esta razón decidió salir del Madrid yendo a préstamo al Lyon. Aquí tuvo un tremendo inicio, marcando 4 goles en sus primeros 3 partidos. Si continúa a este ritmo, podría recuperar su lugar en la lista, que parecía seguro en el 2024, pero esta reacción podría ya ser muy tarde. Su apuesta de seguir en el Real Madrid, cuando podría haber tenido oportunidades antes en otro club, podría costarle el puesto. Otro delantero joven con gran capacidad de convertir es Vitor Roque. El tigriño fue vendido a los 18 años al Barcelona del Atlético Paranaense, pero aquí fracasó de forma rotunda, volviendo al fútbol brasileño en el 2025 al Palmeiras. En el Verdão revivió su carrera, con una tremenda temporada, anotando 20 goles entre el Brasileirão y la Copa Libertadores. Con apenas 20 años de edad, es visto como uno de los atacantes con más potencial de todo el país y es figura indiscutida en su liga. Hasta ahora solo disputó 2 partidos con la Canariña sin haber marcado goles. No lleva tanto el balón al pie como Endrick, pero también tiene una enorme potencia, buscando espacios para ganarle la espalda a la defensa y definir. Es un pescador del área, apareciendo para convertir en los lugares sin marca. Su titularidad segura en el Palmeiras significa que podrá demostrar su nivel a Ancelotti en caso que quiera llamarlo. Otro atacante del fútbol brasileño es Pedro.
El delantero de 28 años del Flamengo es un goleador nato, siempre promediando por encima de los 15 goles por temporada desde la temporada 2022 con el Flamengo. Un 9 más clásico, debutó con la selección en el 2020, pero tuvo su mejor año en el 2022, anotando un gol ante Túnez y siendo convocado al Mundial. En total disputó 6 partidos con la selección, anotando solo ese gol. Esta campaña no fue buena para el 9 del Flamengo, luego de estar enfrentado a su técnico Filipe Luís casi toda la campaña, lo que hizo que tenga menos minutos y confianza que en otros años. También tuvo problemas de lesiones. De cualquier forma, anotó 20 goles entre Serie A y Copa, con un promedio de más de un gol cada 90 minutos en el Brasileirao, demostrando su efectividad frente al arco. Su estilo es más de un 9 tradicional, siendo referencia en el área y con buena definición, pero esto podría limitarlo con otros que tienen más versatilidad en su puesto. Otro atacante que fue convocado estando en el fútbol brasileño en el último tiempo fue Caio Jorge del Cruzeiro, de 24 años de edad. Para muchos nunca hubiera estado en las posibilidades que Caio Jorge sea llamado a la selección, pero su excelente año 2025 hizo que Ancelotti lo convoque para el último combo de las eliminatorias. Hasta ahora jugó solo un partido, ingresando de suplente ante Chile. Caio Jorge es otro delantero que juega más como falso 9, busca espacios en la defensa y conexiones con sus compañeros para tener chances de definir. Esto sirvió para que sea el máximo goleador del Brasileirao en el 2025 con 21 goles, ganándose así un lugar entre los posibles convocados para el Mundial. Su caso es especial porque nunca fue un gran goleador. En ninguna temporada antes de la 2025 anotó más de 10 goles en una campaña, por lo que aún hay dudas si esta fue una excepción o una muestra de lo que podría venirse a futuro. Un jugador que podría volver a la consideración es el de más experiencia con la selección, Gabriel Jesús del Arsenal. El atacante debutó con la selección en el año 2015 y tuvo excelentes actuaciones. Su rendimiento hizo que sea titular en el Mundial 2018 y también parte del equipo en el torneo del 2022. En total disputó 64 partidos, anotando 19 goles, esto con solo 28 años de edad. Su estilo tampoco es el de un 9 clásico, pero es considerado uno de los mejores atacantes presionando a las defensas, algo clave en cualquier esquema moderno. Tiene buena capacidad para encarar y gambetear, pero nunca se destacó como un gran goleador. Esto lo podemos ver en sus rendimientos con sus clubes, ya que desde el 2020-2021 en adelante, su promedio de gol fue de menos de 1 cada 2 partidos. En todo el 2025 estuvo fuera por una lesión de ligamentos cruzados, por lo que ahora recién está recuperando su puesto en el esquema de los Gunners. Su experiencia más buenos rendimientos podrían ganarle una consideración, aunque está difícil. En esta última temporada también aparecieron nombres que nadie tenía como posibles candidatos. El más sorprendente de ellos es el de Igor Thiago del Brentford. Jugó desde muy joven en la liga búlgara y luego en el Brujas de Bélgica, siendo un delantero con mucho gol, lo que llevó a que sea comprado por el Brentford de la Premier League. Tras una primera temporada donde casi no jugó por lesión, en la segunda explotó, anotando goles sin parar en la Premier. En casi la mitad del torneo ya igualó la máxima cantidad de goles de un jugador brasileño en una temporada de Premier y para finales de enero ya anotó 16 tantos. Si vemos la lista de delanteros brasileños goleadores en las ligas europeas, Igor Thiago lidera la lista por un enorme margen, duplicando el total de João Pedro. Al haber tan pocas opciones probadas, su nivel podría asegurarle un lugar a último momento, pudiendo incluso debutar en el Mundial. Un jugador joven que irrumpió con todo en el 2025 es Ryan Víctor del Vasco da Gama, ahora vendido al Bournemouth. Con 19 años, se convirtió en el referente del ataque del equipo carioca. Su posición más utilizada en la cancha es de extremo por derecha, ya que hace diagonales para adentro y remata con la zurda, pero fue utilizado de centro delantero en varios partidos por el técnico Fernando Diniz. Anotó 14 goles en el Brasileirao, siendo el máximo goleador sub-19 de las ligas sudamericanas. Ryan es comparado con Adriano por su potencia física, ya que tiene 1,85 m de altura y una gran velocidad, lo que permite que saque ventaja en cualquier corrida, además de gambetear a los defensores. Otros nombres de delanteros podrían entrar a la consideración,
pero sería casi imposible que puedan superar a los que ya mencionamos. Uno sería Evanilson, también del Bournemouth. Juega más como un 9 tradicional, pero su rendimiento goleador ha sido bajo desde que llegó al club inglés, anotando 15 goles en sus 2 primeras temporadas en la Premier League. Si necesitan un perfil de un 9 que sea una torre, la opción más importante sería Rómulo, del RB Leipzig. Tiene 1,93 m de altura y es el tercer máximo goleador en Europa entre los delanteros brasileños de esta temporada. Puede jugar de espaldas, ganar por arriba, pero no es lento, y también puede usar su velocidad en campo abierto. Es una opción poco probable, pero es un perfil único de los que están en Europa. En la liga brasileña no quedan muchas otras opciones, ya que exconvocados como Gabigol bajaron su nivel, mientras que otros de mayor rendimiento, como Yuri Alberto del Corinthians, no han sido considerados en los últimos años. Lo que más preocupa a Brasil al ver la lista europea es que solo un delantero superó los 10 goles en la temporada, algo impensado en décadas anteriores, donde siempre se veía a algún brasileño como goleador, desde los grandes nombres ya conocidos hasta futbolistas como Márcio Amoroso, Grafiche, Luis Fabiano, entre muchos otros más. Hoy los goleadores de Brasil juegan por los costados o incluso han fungido de falso 9, como Rodrigo en muchos partidos con la selección. Rafinha fue el máximo anotador en las eliminatorias con 5 goles, 3 de penal, mientras que Vinicius Jr., quien ha convertido pocos tantos con la selección, ha superado a los delanteros brasileños en Europa en nivel de goles convertidos año tras año. Esto abre la posibilidad que Brasil no juegue con un 9 de referencia. El propio Ancelotti jugó así por momentos en el Real Madrid, con 2 de las figuras actuales de la selección, Vini y Rodrigo, quienes eran referencias por toda la zona de ataque. En las fases finales de la Champions del 2024, los 3 atacantes del Madrid fueron los 2 brasileños y Jude Bellingham, pero el equipo igual necesitó por momentos un 9 de área, como pasó con Joselu, quien fue el héroe en la serie de semifinales ante el Bayern Múnich. Viendo las opciones, si tuviéramos que elegir a 3 delanteros que podría elegir Ancelotti, los que tienen más posibilidades serían Richarlison, João Pedro y Matheus Cunha, aunque si mantiene su ritmo, Endrick podría ganarse un puesto aquí. De cualquier forma, esta lista demuestra que Brasil está en la duda absoluta sobre quién podría ser el 9 y no parece ser un problema con una solución clara a futuro. Para ustedes, ¿quiénes serán los delanteros que irán al Mundial para Brasil? Para conocer más sobre el torneo, hagan clic en el video de los grupos del Mundial.